Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. Vamos a ver de qué eres capaz ahora. Esas fueron las palabras exactas que mi hija Luisa me envió por mensaje aquel martes por la tarde. Yo estaba sentada en el pequeño sofá de la sala, tomando mi té de siempre, cuando el teléfono vibró. Pensé que era un saludo, tal vez preguntándome cómo estaba. Pero no. Era una sentencia. Una condena. Leí el mensaje una vez. Luego otra. Y otra más. Mis manos comenzaron a temblar. El teléfono casi se me cayó al piso. ¿Mi propia hija me estaba echando de mi casa? La niña que crié, que alimenté, que cuidé cuando estuvo enferma, que apoyé en cada decisión de su vida, ¿me estaba botando como si yo fuera un estorbo? Sentí que el aire se volvía denso, que la sala giraba a mi alrededor, que todo lo que había construido en 68 años de vida se derrumbaba en un solo mensaje de texto. Pero no lloré. Todavía no. Porque algo profundo dentro de mí, algo que había aprendido en décadas de silencio y paciencia, me dijo que esto no iba a terminar como ella pensaba. Me llamo Aurora Rivas. Tengo 68 años. Y durante toda mi vida he sido una mujer callada, trabajadora, que siempre puso a su familia primero. Después de que mi esposo murió hace 5 años, me quedé viviendo en la casa que construimos juntos. Luisa, mi única hija, se casó con Diego 2 años después del funeral. Un hombre de negocios, exitoso, con trajes caros y sonrisa de vendedor. Desde el primer día, él me miró como si yo fuera un mueble viejo que había que tolerar. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez yo era demasiado sensible. Pero con el tiempo, las señales fueron imposibles de ignorar. Luisa y Diego empezaron a visitarme cada vez menos. Cuando venían, era solo para revisar cosas de la casa, para hacer comentarios sobre lo que debía arreglar, sobre cómo estaba desperdiciando espacio. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola», me decía Luisa con esa voz que intentaba sonar preocupada, pero que yo sabía que escondía otra cosa. «Deberías pensar en mudarte a un lugar más pequeño, más fácil de mantener». Yo siempre sonreía y asentía. «Ya veremos, hija, ya veremos». Pero por dentro, algo me decía que esperara, que observara, que no tomara decisiones apresuradas. La casa donde vivía no era solo una casa. Era el lugar donde mi esposo y yo criamos a Luisa. Era el jardín donde ella dio sus primeros pasos. Era la cocina donde hice miles de comidas para mi familia. Era el techo bajo el cual construimos memorias que pensé que eran sagradas. Pero para Luisa y Diego, la casa era otra cosa. Era dinero. Era una propiedad valuable en un barrio que se había revalorizado. Era una oportunidad de negocio. Hace 6 meses, durante una cena familiar en un restaurante elegante del centro, escuché por primera vez lo que realmente pensaban de mí. Yo había llegado temprano. Me senté en una mesa del fondo, esperando a que ellos llegaran. Luisa y Diego entraron hablando por teléfono, sin verme todavía. Se sentaron en una mesa cercana, pensando que yo aún no había llegado. Y entonces los escuché. «¿Cuánto tiempo más vamos a esperar?», dijo Diego con impaciencia. «Tu madre está viviendo en una propiedad que vale más de $200,000. Nosotros estamos pagando renta en un apartamento pequeño. No tiene sentido». Luisa suspiró. «Lo sé, amor. Pero es mi madre. No puedo simplemente echarla». «No se trata de echarla», respondió Diego, y su voz sonaba calculadora, fría. «Se trata de hacerle entender que es lo mejor para todos. Ella está vieja. No necesita tanto espacio. Podemos vender la casa, comprar un departamento pequeño para ella, y con lo que sobre, nosotros podemos finalmente tener algo propio. Algo grande. Algo que merecemos». Mi corazón se detuvo. Mis manos se congelaron sobre la servilleta que estaba doblando. Ellos estaban planeando mi vida. Estaban planeando quitarme mi casa. Y hablaban de mí como si yo fuera un obstáculo, un problema que resolver. Luisa dudó por un momento. Vi su rostro desde donde estaba sentada. Había algo en sus ojos, tal vez un destello de culpa, de duda. Pero entonces Diego tomó su mano y dijo: «Piensa en nuestro futuro, Luisa. Piensa en lo que podríamos tener. Tu madre ya vivió su vida. Ahora es nuestro turno». Y Luisa asintió. Lentamente, pero asintió.
En ese momento supe que había perdido a mi hija. O tal vez nunca la tuve realmente. Me levanté de mi mesa y caminé hacia ellos como si nada hubiera pasado. «Hola, mis amores», dije con la sonrisa más grande que pude fabricar. «Perdón por la demora». Ellos se sobresaltaron. Diego casi tiró su copa de vino. Luisa me miró con los ojos muy abiertos, tratando de descifrar si yo había escuchado algo. Pero yo actué como si nada. Como la viejita tonta que ellos creían que yo era. Durante toda la cena, fingí. Reí en los momentos correctos. Asentí cuando hablaban de sus planes. Les pregunté por su trabajo, por sus amigos, por todo lo que una madre amorosa preguntaría. Y ellos, aliviados de que yo no hubiera escuchado nada, se relajaron. Volvieron a tratarme con esa condescendencia que ya se había vuelto normal. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté en la oscuridad de mi sala durante horas. No encendí las luces. Solo me quedé ahí, pensando, recordando, planeando. Porque yo sabía algo que ellos no sabían. Algo que mi esposo y yo habíamos hecho años atrás, cuando él estaba enfermo y sabíamos que el final estaba cerca. Algo que yo había guardado en silencio, esperando el momento correcto para usarlo. Pero todavía no era el momento. Todavía tenía que esperar. Tenía que dejar que ellos mostraran su verdadera cara. Tenía que dejar que el mundo viera quiénes eran realmente. Después de esa cena, las cosas empeoraron rápidamente. Luisa y Diego empezaron a visitarme más seguido, pero no por amor. Venían a inspeccionar, a medir, a evaluar. Diego caminaba por la casa con su teléfono, tomando fotos de cada habitación. Solo para récords, Aurora, me decía con esa sonrisa falsa. Para el seguro. Pero yo sabía que estaba evaluando el valor de la propiedad. Luisa, por su parte, empezó a hacer comentarios sobre mis cosas. «Mamá, ¿todavía guardas estos platos viejos? Ya no los usas. Podríamos donarlos». «Oh, mamá, estas cortinas están pasadas de moda. Deberíamos modernizar un poco». Cada comentario era una pequeña prueba. Cada sugerencia era un paso más hacia su plan final. Yo solo sonreía. «Tienes razón, hija. Tienes toda la razón». Pero por dentro, estaba tomando nota de todo. Hace 3 semanas, Luisa llegó con una carpeta de papeles. «Mamá, Diego y yo pensamos que sería buena idea que firmaras esto», dijo, poniendo los documentos sobre la mesa de la cocina. «Es solo un poder notarial, para que yo pueda ayudarte con las cosas de la casa. Ya sabes, en caso de que te pase algo, o si necesitas ayuda con trámites». Tomé los papeles y los leí cuidadosamente. Eran documentos que le darían a Luisa control total sobre la casa. Sobre todo, si yo firmaba eso, perdería cualquier poder de decisión sobre mi propia propiedad. «Déjame pensarlo, hija», dije con calma. «Quiero leerlo bien. Con calma». Vi la frustración en su rostro. Diego, que estaba parado detrás de ella, apretó la mandíbula. Pero no podían presionar más sin revelar sus intenciones. «Claro, mamá», dijo Luisa con voz tensa. «Tómate tu tiempo». Pero yo sabía que su paciencia se estaba agotando. Y entonces llegó el martes. El día del mensaje. El día en que finalmente mostraron su verdadera cara sin ninguna máscara. «Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. Vamos a ver de qué eres capaz ahora». Cuando leí esas palabras, algo se rompió dentro de mí. Pero no era mi espíritu. Era la última cadena de amor y esperanza que me ataba a la ilusión de que mi hija todavía me quería. Me levanté del sofá. Guardé el teléfono en mi bolso. Y tomé una decisión. Llamé a mi vecina Amelia, la única persona en la que realmente confiaba. «Amelia, necesito tu ayuda», le dije. «¿Puedo quedarme en tu casa por unos días?» «Claro, Aurora», respondió sin dudar. «¿Qué pasó?» «Te cuento cuando llegue», dije. Y colgué. Empaqué una maleta pequeña con lo esencial. Ropa, documentos personales, algunas fotos. Y una carpeta. Una carpeta muy especial que había guardado en el fondo de mi closet durante 5 años. Antes de salir de la casa, caminé por cada habitación. Toqué las paredes. Recordé cada momento feliz que había vivido ahí.
Y entonces, con lágrimas en los ojos pero con determinación en el corazón, salí por la puerta trasera. Porque sabía que esta no era una despedida. Era el comienzo de algo que Luisa y Diego nunca verían venir. 2 días después, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era un mensaje de Luisa. Era un correo electrónico del abogado de ellos. Un tal licenciado Martínez, que Diego había contratado para manejar la venta de la casa. El asunto del correo decía en letras urgentes: tenemos un problema. Llame inmediatamente. Sonreí por primera vez en días. El juego acababa de comenzar. Desde la casa de Amelia, observé cómo mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de Luisa. Mensajes de Diego. Todos ignorados. Cada vibración era como música para mis oídos, porque significaba que algo estaba saliendo mal en sus planes perfectos. Amelia me trajo una taza de té y se sentó a mi lado. Aurora, ¿me vas a contar qué está pasando?, preguntó con esa voz suave que siempre usaba conmigo. Ella había sido mi vecina durante 20 años. Había visto crecer a Luisa. Había estado en el funeral de mi esposo. Era más que una vecina. Era mi amiga. La única persona que realmente se preocupaba por mí. Mi hija me echó de mi casa, le dije simplemente. No había otra forma de decirlo. Cambió las cerraduras y me dijo que ya no tengo hogar. Amelia se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de indignación. No puedo creerlo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Después de todo lo que hiciste por ella. Sonreí con tristeza. Porque ella cree que la casa es suya. Porque Diego le metió ideas en la cabeza. Porque piensan que soy una vieja estúpida que no sabe defenderse. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Amelia. Saqué la carpeta que había traído conmigo. La puse sobre la mesa entre nosotras. Voy a enseñarles que subestimaron a la mujer equivocada. Amelia miró la carpeta con curiosidad, pero no preguntó. Sabía que yo le contaría cuando estuviera lista. Esa noche casi no dormí. No porque estuviera preocupada, sino porque mi mente no dejaba de recordar. Recordar todo lo que había soportado en los últimos años. Todas las veces que me trataron como si fuera invisible en mi propia casa. Recordé aquel día, hace 1 año, cuando Luisa organizó una cena en mi casa sin siquiera avisarme. Llegué del mercado y encontré la sala llena de sus amigos. Gente elegante, con ropa cara, con copas de vino en las manos. Yo llevaba mi vestido simple, mis zapatos gastados, mis bolsas del supermercado. Diego me vio entrar y frunció el ceño. Aurora, ¿podrías entrar por la puerta de atrás? Tenemos invitados. Me quedé parada ahí, con mis bolsas pesadas, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Perdón?, pregunté. Es que, ya sabes, dijo Diego mirándome de arriba abajo. No queremos que la gente piense cosas raras. Mejor entras por la cocina y te quedas en tu habitación. Ya después te traemos algo de comida. Luisa estaba a su lado. No dijo nada. Solo desvió la mirada, avergonzada de mí. De su propia madre. Yo obedecí. Bajé la cabeza y me fui a mi habitación como si fuera una empleada. Escuché sus risas toda la noche. Escuché cómo presumían la casa a sus invitados. Mi casa. Como si fuera de ellos. Esta propiedad vale una fortuna, escuché que Diego le decía a alguien. Es una de las mejores inversiones del barrio. Pronto será completamente nuestra. Recordé también aquel día en el centro comercial. Yo había ido a comprar un regalo para el cumpleaños de Luisa. Estaba eligiendo un suéter cuando las escuché. Luisa estaba con 2 de sus amigas en el pasillo de al lado. No me habían visto. ¿Tu mamá todavía vive contigo?, preguntó una de las amigas. Luisa suspiró pesadamente. Sí, desgraciadamente. Vive en nuestra casa. Bueno, técnicamente es su casa todavía, pero no por mucho tiempo. Diego está arreglando eso. Qué incómodo, dijo la otra amiga. Yo no podría vivir con mi suegra. Menos con mi propia madre vieja. Deben estorbarse mucho. Luisa rió. Rió como si la idea de que yo estorbara fuera lo más natural del mundo. Ni me digas. Pero ya pronto se resuelve. Diego tiene un plan. Vamos a vender la casa y con eso compraremos algo para nosotros.
A ella la pondremos en un departamento pequeño. Algo que podamos controlar. ¿Ella está de acuerdo?, preguntó la amiga. No necesita estarlo, respondió Luisa con frialdad. De todas formas, ya está vieja. No sabe lo que es mejor para ella. Nosotros tenemos que tomar las decisiones ahora. Me escondí detrás de un perchero de ropa. No quería que me vieran. No quería que supieran que había escuchado todo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras fingía revisar camisas que no veía realmente. Cuando se fueron, dejé el regalo y salí de la tienda. No pude comprarle nada ese día. No tenía fuerzas. Pero guardé ese dolor. Lo guardé junto con todos los otros. Porque sabía que algún día, todo ese sufrimiento tendría sentido. Ahora, acostada en la habitación de huéspedes de Amelia, mirando el techo en la oscuridad, sentí que ese día había llegado. A la mañana siguiente, llamé a Carlos. El licenciado Carlos Mendoza. El abogado que había sido amigo de mi esposo durante 30 años. Un hombre honesto, discreto, que nunca cobró de más y que siempre estuvo ahí cuando lo necesitábamos. Aurora, dijo cuando contestó. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Carlos, necesito tu ayuda, le dije directamente. Es hora de usar esos documentos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché su voz, ahora seria y profesional. ¿Estás segura? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Estoy completamente segura, respondí. Mi hija me echó de mi casa. Cambió las cerraduras. Me trató como basura. Es hora de que aprenda una lección que nunca olvidará. Entendido, dijo Carlos. Dame 2 horas. Voy a preparar todo. ¿Dónde estás? Le di la dirección de Amelia. 2 horas después, él tocó la puerta con su maletín profesional y esa mirada determinada que yo recordaba de los días del juicio de mi esposo. Nos sentamos en la mesa del comedor de Amelia. Carlos abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa, llena de documentos legales con sellos oficiales. Mi corazón latía rápido. Después de 5 años de guardar este secreto, finalmente iba a usarlo. Repasemos los hechos, dijo Carlos, acomodándose sus lentes. Hace 5 años, cuando tu esposo estaba enfermo y sabían que no le quedaba mucho tiempo, él te pidió que protegieras la casa. Correcto. Asentí. Él estaba preocupado por mí. Sabía que Luisa se había casado con Diego y que ese hombre solo veía dinero en todo. Mi esposo me dijo, Aurora, esta casa es tu seguridad. No dejes que nadie te la quite. Carlos pasó las páginas del documento. Entonces hicimos algo muy inteligente. Antes de que tu esposo muriera, él transfirió legalmente el 50% de la propiedad a tu nombre. No como herencia, sino como transferencia en vida. Eso significa que desde ese momento, tú eres dueña legal del 50% de esa casa. No es algo que Luisa heredó. Es algo que es tuyo por derecho propio. ¿Y ella nunca lo supo?, preguntó Amelia, quien estaba escuchando fascinada. Nunca, respondí. Mi esposo me hizo prometer que no lo mencionaría a menos que fuera absolutamente necesario. Él esperaba que nunca llegara ese día. Que Luisa me cuidara y me respetara. Pero él era un hombre sabio. Sabía que había que estar preparado para lo peor. Carlos sonrió levemente. Tu esposo era un hombre muy inteligente. Este documento está registrado en el Registro Público de la Propiedad desde hace 5 años. Es completamente legal, válido e inapelable. La casa tiene 2 dueños, tú con el 50% y Luisa con el otro 50% que heredó cuando su padre murió. ¿Eso significa que ella no puede vender sin mi permiso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Solo necesitaba escucharla de nuevo. Exactamente, confirmó Carlos. Para vender una propiedad con 2 dueños, ambos deben firmar. Si uno se niega, la venta no puede proceder. Legalmente imposible. Y según lo que me cuentas, Luisa ya puso la casa en venta. Probablemente ya tiene ofertas. Tal vez hasta ya firmó un precontrato con compradores. Sonreí. Una sonrisa que no era de alegría, sino de justicia. ¿Y qué pasa cuando esos compradores descubran que la venta no es válida? Caos total, respondió Carlos. Problemas legales. Posibles demandas.
pérdida de credibilidad. Y sobre todo, una lección muy cara sobre no subestimar a tu propia madre. Amelia aplaudió suavemente. Aurora, eres brillante. No soy brillante, dije con tristeza. Solo soy una madre que finalmente tuvo que defenderse de su propia hija. Carlos cerró la carpeta. ¿Qué quieres que haga ahora? Pensé por un momento. Miré por la ventana hacia la calle tranquila. Pensé en mi casa, en mi hogar, en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba por recuperar. Quiero que envíes una carta oficial al abogado de Luisa, dije con voz firme. Quiero que le informes que cualquier intento de venta es nulo porque yo soy copropietaria legal. Y quiero que les des 24 horas para devolverme las llaves de mi casa. Carlos asintió con aprobación. Lo haré hoy mismo. Pero Aurora, prepárate. Cuando ellos reciban esta carta, va a estallar una guerra. Que estalle, respondí. Ya estoy cansada de ser la víctima silenciosa. Esa tarde, mientras Amelia preparaba la cena, mi teléfono no dejaba de vibrar. Luisa llamaba una y otra vez. Diego enviaba mensajes cada 5 minutos. Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. No seas dramática. Regresa a casa. Cada mensaje me daba más fuerza, porque ahora yo sabía que ellos estaban desesperados, que algo no estaba saliendo según su plan. Y eso significaba que Carlos ya había enviado la carta. Dejé que siguieran llamando. Dejé que se angustiaran. Dejé que sintieran aunque fuera una pequeña parte de la desesperación que yo había sentido cuando me echaron. A las 6 de la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Esta vez contesté. «¿Señora Aurora Rivas?», preguntó una voz masculina, nerviosa. «Sí, soy yo», respondí con calma. «Habla el licenciado Martínez. Soy el abogado de su hija Luisa y de su yerno Diego. Necesito reunirme con usted urgentemente. Es un asunto muy delicado». «¿Delicado?», pregunté, fingiendo inocencia. «¿Qué puede ser tan delicado, licenciado?». Escuché cómo respiraba profundamente, tratando de mantener la compostura. «Señora, acabo de recibir una carta del licenciado Carlos Mendoza informándome que usted es copropietaria del 50% de la casa ubicada en la calle Primavera 456. ¿Es esto correcto?». «Completamente correcto», respondí. «¿Hay algún problema con eso?». Silencio. Un silencio largo y pesado. Luego escuché cómo el licenciado Martínez tragaba saliva. «Señora Aurora, ¿usted sabe que su hija ya firmó un contrato de venta con compradores? Tenemos un compromiso legal. Los compradores ya pagaron un adelanto de $30,000. Si esta venta no se concreta, vamos a tener problemas muy serios». Sentí una satisfacción profunda recorrer todo mi cuerpo. «Pues qué pena, licenciado. Debieron verificar la documentación legal antes de hacer promesas que no podían cumplir». «Señora, por favor», suplicó. Su voz había perdido toda autoridad. «Necesitamos resolver esto. Los compradores son gente seria. Gente con contactos. Si esto sale mal, su hija podría enfrentar demandas legales. Podrían perderlo todo. Debieron pensar en eso antes de cambiar las cerraduras de mi casa», dije con frialdad. «Antes de echarme como si yo fuera basura. Antes de tratarme como si no valiera nada». El licenciado Martínez no sabía qué decir. Finalmente murmuró: «Señora, ¿podemos reunirnos? ¿Mañana? Para buscar una solución». «No hay nada que discutir», respondí. «Díganle a Luisa y a Diego que tienen 24 horas para devolverme las llaves de mi casa y para cancelar esa venta. O Carlos va a tomar acciones legales que van a hacer que $30,000 parezcan una broma». Colgué antes de que pudiera responder. Amelia me miraba con los ojos muy abiertos. «Aurora, eres una guerrera». «No soy una guerrera», dije. «Soy una madre cansada de que la pisoteen». Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en todo lo que había pasado para llegar a este momento. Recordé los días después de la muerte de mi esposo. Los días oscuros cuando Luisa parecía estar ahí para mí. Cuando me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien. Cuando prometía que siempre me cuidaría.
Pero esas promesas duraron solo hasta que conoció a Diego. Hasta que él le mostró cuánto dinero podía representar esa casa. Hasta que el amor se convirtió en avaricia. Recordé cuando Diego empezó a hacer comentarios sobre mis gastos. Aurora, ¿realmente necesitas comprar ese jabón tan caro? Aurora, la cuenta de luz está muy alta. ¿Qué estás haciendo? Aurora, tal vez deberías comer menos carne. Está costando mucho. Yo me sentía culpable. Sentía que era una carga. Empecé a comer menos. A apagar las luces. A comprar lo más barato. Todo para no molestar. Para no ser un estorbo. Pero nunca fue suficiente para ellos. Porque no querían que yo gastara menos. Querían que yo desapareciera. Recordé aquella tarde, hace 6 meses, cuando escuché a Diego hablando por teléfono con alguien. Yo estaba en el jardín, regando las plantas. Él estaba en la sala con las ventanas abiertas. No sabía que yo podía escucharlo. Sí, es una propiedad excelente, decía con entusiasmo. Ubicación privilegiada. Jardín amplio. 3 habitaciones. Vale fácil $250,000 en el mercado actual. Podríamos pedir 280,000 y seguro encontramos comprador. La persona al otro lado dijo algo que no pude escuchar. La dueña. Diego rió. Es mi suegra. Una viejita. Ya casi no razona bien. Va a firmar lo que le pongamos enfrente. Luisa tiene todo bajo control. En 2 meses máximo, esto está listo. Sentí que las piernas me temblaban. La manguera casi se me cayó de las manos. Me apoyé en la pared del jardín para no caer. Él estaba planeando robarme. Y Luisa era su cómplice. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero al día siguiente, me sequé los ojos y llamé a Carlos. Le conté todo. Y él me recordó algo que yo había olvidado en mi dolor. Aurora, tú tienes poder. Tú tienes derechos. No dejes que te convenzan de lo contrario. Ahora, meses después, ese poder finalmente estaba siendo usado. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, alguien tocó la puerta de la casa de Amelia. Fuerte, insistente, desesperado. Amelia miró por la ventana. Es Luisa, dijo. Está sola. Déjala tocar, respondí. No voy a abrir. Luisa tocó durante 5 minutos. Luego empezó a gritar. Mamá, mamá, sé que estás ahí. Tenemos que hablar. Por favor. Los vecinos empezaron a asomarse por sus ventanas. Amelia se preocupó. Aurora, está haciendo un escándalo. Tal vez deberías hablar con ella. No, dije con firmeza. Que grite. Que haga el ridículo. Yo ya hice el ridículo suficientes veces por culpa de ella. Finalmente, Luisa dejó de tocar. Escuché cómo lloraba del otro lado de la puerta. Lágrimas que tal vez eran reales, o tal vez eran solo otra manipulación. Ya no podía distinguir. Mamá, por favor, suplicó con voz quebrada. Diego dice que vamos a perder todo. Que los compradores nos van a demandar. Que vamos a tener que pagarle $60,000 por incumplimiento de contrato. No tenemos ese dinero, mamá. Vamos a quedar en la ruina. Parte de mí, esa parte que todavía era madre, quiso abrir la puerta. Quiso abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Pero otra parte de mí, la parte que había sido humillada y desechada, se mantuvo firme. Entonces tal vez debiste pensar en eso antes, murmuré para mí misma. Luisa se quedó ahí parada por 20 minutos más. Luego escuché sus pasos alejándose. El sonido de un auto arrancando. Y finalmente, silencio. Amelia me abrazó. Sé que fue difícil. Lo fue, admití, pero necesario. 2 horas después, Carlos me llamó. Aurora, acabo de recibir una llamada del licenciado Martínez. Están en pánico total. Los compradores ya amenazaron con demandar. Diego está tratando de conseguir un préstamo para devolverles el adelanto, pero ningún banco quiere prestarte dinero sin garantías. Y no tienen garantías porque la casa no es completamente suya. ¿Qué proponen?, pregunté. Quieren negociar, dijo Carlos.
Quieren que tú firmes la venta a cambio de una parte del dinero. ¿Cuánto? $50,000. Reí con amargura. 50,000 de una casa que vale 280,000. Ni siquiera me están ofreciendo mi mitad. ¡Qué generosos! Exactamente, concordó Carlos. Es un insulto. ¿Qué quieres que les responda? Pensé cuidadosamente. Miré alrededor de la casa de Amelia. Una casa acogedora, pero que no era la mía. Pensé en mi hogar, en mi jardín, en mis recuerdos. Diles que la casa no está en venta, respondí. Diles que yo voy a regresar a vivir ahí. Y diles que si Luisa y Diego quieren quedarse, van a tener que tratarme con el respeto que merezco. O pueden irse ellos. Carlos se quedó en silencio por un momento. Luego escuché algo en su voz que no había escuchado antes. Era orgullo. Aurora, tu esposo estaría muy orgulloso de ti en este momento. Voy a transmitir exactamente eso. Palabra por palabra. Cuando colgué el teléfono, sentí algo extraño en el pecho. No era felicidad exactamente. Era algo más profundo. Era dignidad. Era el sentimiento de finalmente estar defendiendo lo que era mío. Lo que siempre había sido mío. Amelia me preparó un café y nos sentamos en su pequeño patio trasero. El sol de la tarde caía suavemente sobre las plantas que ella cuidaba con tanto amor. Era un momento de paz en medio de la tormenta que yo misma había desatado. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije a Amelia mientras sostenía la taza caliente entre mis manos. No es que Luisa quisiera el dinero. Todos necesitamos dinero. Lo triste es que ella estuvo dispuesta a destruirme para conseguirlo. Que me vio como un obstáculo y no como su madre. Que eligió a Diego y su ambición por encima de los 68 años que pasé cuidándola, amándola, sacrificándome por ella. Amelia tomó mi mano. Algunas personas no saben el valor de lo que tienen hasta que lo pierden. Tal vez Luisa necesitaba aprender esta lección de la forma más dura. ¿Y si nunca aprende?, pregunté. ¿Y si esto solo la hace odiarme más? Entonces al menos habrás recuperado tu dignidad, respondió Amelia con sabiduría. Y eso es algo que nadie puede quitarte, Aurora. Nadie. Esa noche, mientras intentaba dormir en la habitación de huéspedes, mi mente no dejaba de viajar al pasado. Recordé cuando Luisa era pequeña. Cuando me despertaba en las madrugadas porque tenía pesadillas y yo me quedaba con ella hasta que volvía a dormirse. Cuando enfermó de neumonía a los 7 años y yo no me moví de su lado durante 5 días en el hospital. Cuando tuvo su primer desamor a los 16 y lloró en mis brazos durante horas mientras yo le acariciaba el cabello y le decía que todo iba a pasar, que ella era fuerte, que merecía a alguien mejor. ¿En qué momento esa niña se convirtió en la mujer que me cambió las cerraduras? ¿En qué momento mi amor dejó de significar algo para ella? Tal vez fue cuando conoció a Diego. Tal vez fue cuando descubrió que había cosas en el mundo que valían más que una madre. Dinero, estatus, una casa grande, una vida cómoda. O tal vez yo había sido una madre demasiado buena. Tal vez le di tanto que ella nunca aprendió a valorar nada. Nunca tuvo que luchar por nada porque yo siempre estuve ahí, resolviéndolo todo, sacrificándome para que ella tuviera lo mejor. Y ahora, cuando ya no era útil, cuando ya no podía darle más, simplemente decidió descartarme. Pero yo no iba a permitir que esa fuera el final de mi historia. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes. Pero esta vez no eran de Luisa. Eran de números desconocidos. Mensajes amenazantes. Mensajes de Diego. Vieja estúpida, vas a arrepentirte de esto. Nos estás arruinando la vida. Los compradores nos van a demandar por $100,000. ¿Eso es lo que quieres? Destruir a tu propia hija. Otro mensaje. Pensé que eras una buena madre. Pero eres una egoísta. Solo piensas en ti. Luisa está destrozada por tu culpa. Tiene ataques de ansiedad. No puede dormir. Y todo porque tú te niegas a firmar un maldito papel. Y otro más. Está bien. ¿Quieres guerra? Vas a tener guerra. Voy a contratar al mejor abogado de la ciudad. Voy a demostrar que eres una vieja senil que no puede tomar decisiones. Voy a quitarte todo. Ya vas a ver. Leí cada mensaje con calma.
cada palabra llena de rabia y desesperación. Y en lugar de sentir miedo, sentí algo diferente. Sentí pena por él. Porque Diego finalmente estaba mostrando su verdadera cara. La cara que yo siempre había visto, pero que Luisa se negaba a reconocer. Le reenvié todos los mensajes a Carlos. Su respuesta fue inmediata. Esto es oro legal, Aurora. Está haciendo amenazas por escrito. Si necesitamos, podemos usar esto en corte. Guarda absolutamente todo. Guardé cada palabra, cada amenaza, cada insulto, porque sabía que tal vez los necesitaría. Esa tarde, Amelia tuvo que salir a hacer unas compras. Me quedé sola en su casa, leyendo un libro que no podía concentrarme en leer. Mi mente estaba en otra parte. Estaba en mi casa. En mi jardín donde había plantado rosas hace 20 años. En la cocina donde había preparado miles de comidas. En la sala donde mi esposo y yo solíamos sentarnos a ver películas los domingos por la tarde. Extrañaba mi hogar. Pero no iba a regresar de rodillas. No iba a regresar suplicando perdón por defenderme. Iba a regresar con la frente en alto, como la dueña legítima que siempre había sido. El timbre de la casa de Amelia sonó. Miré por la ventana antes de abrir. Era una mujer que no conocía. Elegante, con un traje sastre caro, maletín de cuero y tacones altos. Tenía aproximadamente 40 años y una expresión seria en el rostro. Abrí la puerta con cautela. Sí. Señora Aurora Rivas, preguntó con voz profesional. Soy yo, respondí. Mi nombre es Gabriela Santos. Soy la representante de los compradores de su propiedad. Podemos hablar. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Cómo consiguió esta dirección? Su yerno nos la dio, respondió. Señora Rivas, entiendo que está pasando por una situación familiar difícil. Pero mis clientes ya invirtieron $30,000 en esa propiedad. Tienen planes. Tienen un préstamo bancario aprobado. Tienen compromisos. Necesito que entienda la gravedad de esta situación. La gravedad, repetí con una sonrisa amarga. ¿Sabe qué es grave, señorita Santos? Que mi propia hija me echara de mi casa sin avisarme que estaba vendiéndola. Que cambiara las cerraduras mientras yo estaba fuera. Que me tratara como si yo fuera basura que había que sacar. Eso es grave. Gabriela Santos pareció incómoda por un momento. Ajustó su maletín. Señora, entiendo que hay problemas familiares. Pero eso es entre ustedes. Mis clientes son terceros inocentes en esta situación. Ellos actuaron de buena fe. Confiaron en que la venta era legítima. Deberían haber verificado mejor los títulos de propiedad, respondí. Cualquier abogado competente habría descubierto en 5 minutos que yo soy copropietaria. Si no lo hicieron, ese no es mi problema. Gabriela Santos respiró profundo. Señora Rivas, mis clientes están dispuestos a negociar. Le ofrecen $70,000 en efectivo para que firme la autorización de venta. Es una oferta generosa considerando que técnicamente solo le corresponde la mitad del valor. La mitad de $280,000 son $140,000, calculé rápidamente. No 70,000. Y además, la casa no está en venta. Ni por 70,000, ni por 140,000, ni por 280,000. Esa es mi casa. Y no voy a venderla. La expresión de Gabriela Santos cambió. La profesionalidad se convirtió en algo más frío. Señora, mis clientes no son gente con la que se juega. Son inversores serios. Si esta venta no se concreta, van a tomar acciones legales. Van a demandar a su hija y a su yerno por fraude, por engaño, por daños y perjuicios. Estamos hablando de cientos de miles de dólares en demandas. ¿Realmente quiere eso para su familia? Mi familia dejó de importarles lo que yo quisiera cuando me echaron de mi propia casa, respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Si sus clientes quieren demandar a alguien, que demanden a Diego y Luisa. Ellos fueron los que vendieron algo que no era completamente suyo. Ellos fueron los que mintieron. Ellos son los que tienen que enfrentar las consecuencias. No yo. Gabriela Santos me miró fijamente. Por un momento vi algo en sus ojos. Tal vez era respeto.
Tal vez era sorpresa de encontrar a una mujer de 68 años que no se dejaba intimidar. Señora Rivas, esto no va a terminar bien para nadie, dijo finalmente. Especialmente para su hija. Los tribunales pueden ser muy crueles con casos de fraude inmobiliario. Ella podría enfrentar cargos criminales. Realmente quiere ver a su propia hija en prisión. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. No porque tuviera miedo, sino porque me obligaron a enfrentar algo que había estado evitando. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Realmente quería destruir a Luisa? ¿O solo quería justicia? Señorita Santos, dije con voz firme pero no cruel. Dígales a sus clientes que lamenta mucho lo que pasó, que fueron víctimas de un engaño, pero que ese engaño no vino de mí. Dígales que dirijan su enojo hacia las personas correctas. Y dígales que si realmente quieren esa casa, van a tener que esperar. Porque yo voy a vivir ahí hasta el día que me muera. Y solo entonces, tal vez, esa propiedad estará disponible. Gabriela Santos cerró su maletín con un chasquido seco. Me miró una última vez con una mezcla de frustración y algo que parecía admiración. Está cometiendo un error, señora Rivas. Pero veo que no hay forma de hacerla cambiar de opinión. Se dio la vuelta y caminó hacia su auto, sus tacones resonando contra el pavimento como pequeños martillazos de realidad. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mis manos temblaban ligeramente. No por miedo, sino por la adrenalina de haberme mantenido firme. De no haberme dejado manipular. De no haber cedido ante las amenazas disfrazadas de negociación. Cuando Amelia regresó con sus bolsas del mercado, me encontró sentada en el sofá, mirando al vacío. ¿Qué pasó, Aurora? Te ves pálida. Le conté sobre la visita de Gabriela Santos, sobre las amenazas veladas, sobre la presión para que firmara, sobre los $70,000 que me ofrecieron como si fuera un favor y no un insulto. Amelia dejó las bolsas en el suelo y se sentó a mi lado. Aurora, tengo que preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. ¿Tú realmente quieres volver a vivir con Luisa y Diego? Después de todo lo que te hicieron, ¿de verdad crees que pueden convivir bajo el mismo techo? La pregunta me golpeó porque era algo que yo misma había estado evitando pensar. ¿Qué pasaría si ganaba esta batalla legal? ¿Qué pasaría cuando regresara a mi casa? ¿Cómo sería la vida diaria con una hija que me odiaba y un yerno que me veía como su enemiga? No lo sé, admití con voz pequeña. Solo sé que no puedo dejar que me roben lo que es mío. No puedo dejar que me traten como si no valiera nada. Si cedo ahora, ¿qué mensaje estoy enviando? Que pueden pisotearme y yo simplemente voy a aceptarlo con una sonrisa. No estoy diciendo que cedas, aclaró Amelia. Estoy diciendo que pienses en lo que realmente quieres. No solo en ganar, sino en qué viene después de ganar. Porque Aurora, una victoria sin paz no es realmente una victoria. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el día, mientras cocinábamos juntas, mientras veíamos la televisión sin realmente prestarle atención, mientras la noche caía y yo me preparaba para otro día más lejos de mi hogar. Al día siguiente, Carlos me llamó temprano en la mañana. Aurora, tenemos novedades. El licenciado Martínez me contactó nuevamente. Luisa y Diego quieren reunirse contigo. En persona. Dicen que están dispuestos a negociar seriamente. ¿Qué están ofreciendo ahora?, pregunté con escepticismo. No me dijeron detalles específicos, respondió Carlos. Solo dijeron que quieren hablar directamente contigo. Sin abogados presentes. Solo familia. Reí con amargura. ¿Ahora soy familia? ¿Ahora que necesitan algo de mí? ¿Dónde estaba esa consideración cuando me echaron como a un perro? Entiendo tu enojo, dijo Carlos con paciencia. Pero tal vez deberías escuchar lo que tienen que decir. No significa que tengas que aceptar nada. Solo escuchar. A veces es importante mirar a las personas a los ojos cuando intentan manipularte, para que recuerdes exactamente contra qué estás luchando. Pensé en sus palabras. Parte de mí quería negarse rotundamente. Quería mantener mi distancia. Quería hacerle sufrir como ellos me habían hecho sufrir. Pero otra parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente sin importar cuánto daño te hagan, quería ver a Luisa.
Quería entender cómo había llegado a este punto. Quería buscar aunque fuera un pequeño rastro de la hija que yo había criado. Está bien, dije finalmente. Diles que me reuniré con ellos. Pero en terreno neutral. En la cafetería del centro. La que está frente al parque. Y quiero que tú estés cerca. No en la mesa, pero cerca. Por si acaso. Por supuesto, acordó Carlos. ¿Cuándo? Hoy, respondí. Que sea hoy. Ya quiero terminar con esto de una vez por todas. 2 horas después, yo estaba sentada en una mesa junto a la ventana de la cafetería. Había pedido un café que no estaba tomando. Solo lo sostenía entre mis manos, dejando que el calor me reconfortara. Carlos estaba en una mesa del otro lado del local, leyendo el periódico pero vigilante. Los vi llegar. Luisa caminaba delante, su rostro mostraba señales de no haber dormido bien. Tenía ojeras profundas, el cabello sin su estilo habitual, la ropa arrugada. Diego venía detrás, su expresión era dura, controlada, pero yo podía ver la tensión en su mandíbula apretada. Se sentaron frente a mí sin saludar. El silencio entre nosotros era tan denso que podía cortarse. Finalmente, Luisa habló primero. Mamá, gracias por venir. Su voz sonaba cansada, derrotada. No me llames mamá, respondí con frialdad. Las madres no son tratadas como tú me trataste. No sé qué soy para ti ahora, pero definitivamente no soy tu mamá. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero yo había visto esas lágrimas antes. Había visto cómo Luisa lloraba cuando quería algo. Cuando necesitaba manipular una situación a su favor. Ya no me conmovían. Diego se inclinó hacia adelante, intentando tomar el control de la conversación. Aurora, sé que las cosas se salieron de control. Sé que cometimos errores. Pero tienes que entender nuestra posición. Estamos jóvenes. Necesitamos construir nuestro futuro. Esa casa es nuestra única oportunidad de tener estabilidad económica. De poder comprar algo propio. De poder empezar realmente nuestras vidas. ¿Y mi vida? Pregunté. ¿Mi estabilidad? ¿Mi hogar? Eso no importa porque ya soy vieja y según ustedes ya viví suficiente. No es eso, intervino Luisa rápidamente. Mamá, tú no entiendes. Los compradores nos están amenazando con demandarnos. Nos van a quitar todo. Van a destruir nuestras vidas. ¿Eso es lo que quieres? Vernos en la ruina. Yo no los puse en esa situación, repliqué. Ustedes se pusieron ahí solitos cuando decidieron vender una casa que no era completamente suya. Cuando me mintieron. Cuando cambiaron las cerraduras sin siquiera tener la decencia de decírmelo a la cara. Realmente esperaban que yo simplemente aceptara eso. Diego golpeó la mesa suavemente con su puño, haciendo que el café se derramara un poco. Algunas personas en la cafetería voltearon a mirarnos. Esto es ridículo. Eres una vieja egoísta que solo piensa en sí misma. ¿Qué vas a hacer con esa casa enorme? ¿Vivir sola en 4 habitaciones mientras nosotros nos ahogamos en deudas? ¿Dónde está tu sentido de familia? ¿Dónde está tu amor de madre? Sentí la rabia subir por mi garganta. ¿Mi amor de madre? ¿Me estás hablando de amor de madre? Yo pasé 30 años de mi vida sacrificándome por Luisa. Trabajé doble turno cuando su padre estaba estudiando para darle a ella todo lo que necesitaba. Me quedé despierta noches enteras cuando estaba enferma. Pagué su universidad vendiendo las pocas joyas que tenía. Le di todo. Todo. ¿Y esto es lo que recibo a cambio? ¿Que me echen de mi propia casa porque ya no le sirvo? Luisa lloraba abiertamente ahora. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. Pero tienes que entender. Diego tiene razón. Necesitamos esa casa. Es nuestra única salida. Por favor, firma la venta. Te daremos $100,000. Es más de lo que te corresponde realmente. Puedes comprar un departamento bonito. Algo pequeño y cómodo para ti. Y nosotros podremos finalmente respirar. Respirar. Repetí. ¿Ustedes quieren respirar? Yo no he podido respirar desde que me echaron. Desde que me trataron como basura. Desde que me hicieron sentir que mi vida no valía nada.
¿Dónde estaba su preocupación por mi respiración cuando cambiaron esas cerraduras? Diego se levantó bruscamente de la mesa. Ya fue suficiente. No vamos a rogar más. Si no quieres ser razonable, entonces vamos a hacer esto de la forma difícil. Vamos a pelear esto en los tribunales. Vamos a demostrar que no estás en condiciones mentales de tomar decisiones sobre la propiedad. Vamos a conseguir que un juez te declare incompetente. Y cuando eso pase, Luisa va a tener poder legal sobre todas tus decisiones, incluyendo la venta de esa maldita casa. Me quedé mirándolo fijamente, sin miedo, sin temblor en mi voz. Inténtalo. Por favor, inténtalo. Y cuando fracases, cuando el juez vea que estoy perfectamente cuerda y que ustedes son los que intentaron cometerme fraude, va a ser demasiado tarde. Porque entonces yo voy a contrademandar. Por intento de despojo. Por abuso de confianza. Por todo lo que mis abogados puedan encontrar. Diego me miró con odio puro en sus ojos. Un odio que ya no se molestaba en esconder detrás de sonrisas falsas o palabras amables. Eres una vieja amargada que va a morir sola. Y cuando eso pase, igual esa casa va a ser nuestra. Así que puedes seguir con tu berrinche todo lo que quieras. Al final, vamos a ganar de todas formas. Sus palabras fueron como veneno, pero yo ya había desarrollado inmunidad. Ya no me dolían las crueldades. Ya no me quebraban las amenazas. Tal vez tengas razón, respondí con calma. Tal vez voy a morir sola. Pero al menos voy a morir con dignidad. Con mi casa. Con mi orgullo intacto. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Puedes vivir contigo mismo sabiendo que trataste de robarle a una mujer de 68 años lo único que le quedaba? Diego agarró a Luisa del brazo. Vámonos. Esto es pérdida de tiempo. Ya vamos a ver quién ríe al último. La jaló hacia la salida de la cafetería. Luisa volteó a verme una última vez. Sus ojos rogaban algo que su boca no podía decir. Pero yo desvié la mirada. No podía seguir cayendo en esa trampa. No podía seguir dejando que mi corazón de madre me convirtiera en víctima. Cuando se fueron, Carlos se acercó a mi mesa. Se sentó en el lugar que Diego había dejado vacío. Los escuché todo. Especialmente la amenaza de Diego sobre declararte incompetente. Aurora, necesito que sepas algo. Eso no va a funcionar. Para declarar a alguien legalmente incompetente se necesitan evaluaciones médicas, psiquiátricas, pruebas extensas. Y tú estás perfectamente bien. Cualquier doctor lo confirmaría en 5 minutos. Lo sé, respondí. Pero no me importan sus amenazas legales. Lo que me importa es que acabo de perder a mi hija para siempre. La vi a los ojos y ya no había nada ahí. Ningún amor. Ningún arrepentimiento real. Solo desesperación por el dinero que está perdiendo. Carlos suspiró. A veces las personas necesitan tocar fondo antes de poder levantarse de nuevo. Tal vez Luisa necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tal vez necesita perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. ¿Y si nunca se da cuenta? Pregunté. ¿Y si esto solo la hace odiarme más? ¿Y si muero sin que ella entienda que todo lo que hice fue defenderme, no atacarla? Entonces al menos habrás vivido tus últimos años con respeto propio, respondió Carlos. Y eso, Aurora, es algo que nadie puede quitarte. Regresé a casa de Amelia sintiéndome exhausta. No físicamente, sino emocionalmente. Como si hubiera corrido un maratón de sentimientos. Amelia me preparó té de manzanilla y me hizo sentar en su sofá. Cuéntame qué pasó. Le conté cada detalle. Cada palabra cruel de Diego. Cada lágrima manipuladora de Luisa. Cada amenaza. Cada súplica. Amelia escuchó en silencio, sosteniendo mi mano cuando mi voz se quebraba. Hiciste lo correcto, me dijo cuando terminé. Sé que no se siente así ahora. Sé que duele. Pero Aurora, si hubieras cedido, si hubieras firmado esa venta, habrías pasado el resto de tu vida arrepintiéndote. Habrías pasado cada día preguntándote por qué no te defendiste. ¿Por qué dejaste que te pisotearan una vez más? Pero perdí a mi hija, dije con lágrimas corriendo por mis mejillas. Perdí a mi única hija. No, corrigió Amelia con firmeza. Ella se perdió a sí misma.
Tú no hiciste eso. Ella eligió el dinero sobre ti. Ella eligió a Diego sobre su propia madre. Esas fueron sus decisiones, no las tuyas. Tú solo estás viviendo con las consecuencias de las elecciones de ella. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando el techo, recordando cada momento de la infancia de Luisa. Su primera palabra, su primer día de escuela, su graduación, su boda. Todos esos momentos hermosos que ahora estaban manchados por lo que vino después. Por cómo todo ese amor se había convertido en codicia. Al día siguiente, Carlos me llamó con urgencia en su voz. Aurora, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Hay algo que tienes que ver. Llegué a su oficina 1 hora después. Carlos tenía varios documentos esparcidos sobre su escritorio. Su expresión era una mezcla de preocupación y enojo. Acabo de recibir esto del licenciado Martínez. Diego y Luisa presentaron una demanda contra ti. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Qué tipo de demanda? Están alegando que cuando tu esposo transfirió el 50% de la casa a tu nombre, tú ejerciste influencia indebida sobre él. Que él estaba enfermo, medicado, no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Básicamente están diciendo que manipulaste a un hombre moribundo para robarle la herencia a su hija. Las palabras me golpearon como bofetadas. ¿Cómo podían decir eso? ¿Cómo podían ensuciar la memoria de mi esposo de esa manera? Eso es mentira. Es una mentira asquerosa. Mi esposo estaba perfectamente lúcido cuando hicimos esa transferencia. Tú estuviste ahí. Tú fuiste testigo. Lo sé, dijo Carlos. Y exactamente por eso esta demanda no va a llegar a ningún lado. Pero Aurora, necesitas entender algo. Esto significa guerra total. Ellos van a intentar destruir tu reputación. Van a decir cosas horribles sobre ti en documentos legales que quedarán registrados públicamente. Van a llamar a testigos que digan que eras controladora con tu esposo, que lo manipulabas, que solo te interesaba el dinero. Pero nada de eso es verdad, protesté. La verdad no siempre importa en los tribunales, respondió Carlos. Lo que importa es lo que puedes probar. Y nosotros podemos probar todo. Tengo los registros médicos de tu esposo del día que hicimos la transferencia. Muestran que estaba completamente consciente, sin medicamentos fuertes, capaz de tomar decisiones. Tengo mi testimonio como abogado que estuvo presente. Tengo la declaración que tu esposo firmó explicando exactamente por qué quería hacer esta transferencia. Para protegerte. Para asegurar que siempre tuvieras un hogar. Porque te amaba y sabía que después de su muerte ibas a estar vulnerable. Lágrimas corrían por mi rostro. Recordé ese día. Recordé cómo mi esposo, incluso en su enfermedad, incluso sabiendo que le quedaba poco tiempo, pensó en mí. En mi bienestar. En mi futuro. Y ahora su propia hija estaba tratando de pintar ese acto de amor como manipulación. ¿Cuánto tiempo va a durar esto?, pregunté. Meses, respondió Carlos honestamente. Tal vez 1 año. Los procesos legales son lentos. Pero Aurora, necesito que entiendas algo importante. Esto va a costar dinero. Mucho dinero. Tenemos que contratar peritos médicos, investigadores, presentar documentación. Luchar cada alegato que ellos hagan. ¿Estás preparada para eso? Pensé en mis ahorros. En el dinero que había guardado durante años para emergencias. Para mi vejez. Para no ser una carga para nadie. Ahora tendría que usarlo para defenderme de mi propia hija. Haré lo que sea necesario, dije con determinación. No voy a dejar que manchen la memoria de mi esposo. No voy a dejar que conviertan nuestro amor en algo sucio. Bien, dijo Carlos, porque esto apenas está comenzando. Y te prometo que vamos a ganar. Pero va a doler mucho. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una pesadilla burocrática. Reuniones con abogados, declaraciones, documentos que firmar. Cada día traía una nueva humillación, una nueva acusación, una nueva mentira que tenía que refutar. Diego contrató a un abogado agresivo, un hombre llamado Rodríguez que tenía reputación de jugar sucio. Empezaron a llamar a personas que yo conocía, vecinos,
amigos de la familia, preguntándoles sobre mi relación con mi esposo, tratando de encontrar cualquier cosa que pudieran usar en mi contra. La señora Martínez, mi vecina de toda la vida, me llamó llorando. Aurora, me perdones. Vino un abogado a preguntarme cosas sobre ti y tu esposo. Le dije que ustedes eran una pareja hermosa, que se amaban profundamente. Pero él seguía insistiendo, preguntando si alguna vez vi algo extraño, como si quisiera que yo dijera algo malo sobre ti. Está bien, la tranquilicé. Yo sé que tú dirías la verdad. No te preocupes. Pero cada llamada como esa era un recordatorio de hasta dónde estaba dispuesta a llegar Luisa para conseguir lo que quería. Estaba dispuesta a destruir mi nombre, a ensuciar el recuerdo de su padre, a lastimar a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia ese dinero. Una tarde, mientras revisaba documentos en la casa de Amelia, recibí una llamada de un número que no reconocía. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Señora Aurora. Era una voz de mujer joven, nerviosa. Mi nombre es Patricia. Soy secretaria en la oficina del licenciado Rodríguez, el abogado de su hija. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué me llamas? Porque necesito que sepa algo, dijo rápidamente, como si temiera arrepentirse. No debería estar haciendo esto. Podría perder mi trabajo. Pero lo que están haciendo con usted no está bien. El licenciado Rodríguez está fabricando evidencia. Tiene un testigo que va a decir que escuchó a su esposo quejarse de que usted lo presionaba por dinero. Pero ese testigo nunca conoció a su esposo. Diego le está pagando $5,000 para que mienta en la corte. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Está segura de esto? Completamente segura, respondió Patricia. Vi el contrato. Vi el pago. Tengo copias de todo. Y sé que está mal. Mi propia abuela está en una situación similar con mi tío. Él está tratando de quitarle su casa. Cuando escuché su caso, cuando vi lo que están haciendo, no pude quedarme callada. Usted me recuerda a mi abuela. Y no voy a permitir que le hagan esto. Patricia, ¿puedes darle esa evidencia a mi abogado? Pregunté con urgencia. ¿Puedes testificar sobre lo que viste? Hubo una pausa larga. Tengo miedo. Si lo hago, el licenciado Rodríguez va a destruir mi carrera. Va a asegurarse de que nunca pueda trabajar en otra firma legal. Tiene contactos en todas partes. Entiendo tu miedo, dije suavemente. Y no voy a pedirte que arriesgues tu futuro por mí. Pero Patricia, si tienes esas copias, si tienes prueba de lo que están haciendo, eso podría cambiar todo. No solo para mí, sino para detener a gente como Rodríguez que juega sucio y destruye vidas sin consecuencias. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Déjeme pensarlo. Le voy a enviar las copias por correo, a nombre de su abogado. Pero no puedo testificar. Lo siento. Tengo préstamos estudiantiles. Tengo que cuidar a mi madre. No puedo perder este trabajo. Lo siento mucho. No te disculpes, le dije. Ya estás haciendo más de lo que muchos harían. Gracias, Patricia. Gracias por tu valentía. Cuando colgué, llamé inmediatamente a Carlos y le conté todo. Su reacción fue de incredulidad seguida de euforia. Aurora, si eso es verdad, si realmente tienen pruebas de que están fabricando testimonios, esto no solo va a destruir su caso, va a destruir la carrera del licenciado Rodríguez. Puede ser desbarrado. Puede enfrentar cargos criminales. Y Diego y Luisa van a ser cómplices de fraude procesal. ¿Eso significa que podemos ganar?, pregunté. Significa que ya ganamos, respondió Carlos. Solo estamos esperando que ellos se den cuenta. 3 días después llegó un sobre grueso a la oficina de Carlos. Sin remitente. Dentro había copias de contratos, transferencias bancarias, correos electrónicos entre Diego y el testigo falso, y notas manuscritas del licenciado Rodríguez planeando exactamente qué mentiras debía decir el testigo. Era evidencia demoledora. Era el final del juego. Carlos no perdió tiempo. Presentó una moción ante el juez anexando toda la evidencia. Solicitó una audiencia de emergencia. Y 3 días después, estábamos todos en la corte.
Era la primera vez que veía a Luisa desde aquel día en la cafetería. Se veía peor. Mucho peor. Había perdido peso. Tenía el cabello descuidado. Sus manos temblaban mientras se sentaba junto a Diego, quien mantenía una expresión de arrogancia que pronto iba a desaparecer. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, revisó los documentos que Carlos había presentado. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Finalmente, el juez levantó la vista. Sus ojos fueron directamente hacia el licenciado Rodríguez. Licenciado, ¿puede explicarme esto? Rodríguez se puso de pie, intentando mantener la compostura. Su señoría, no sé de dónde salieron esos documentos. Claramente son fabricados. Una falsificación diseñada para desacreditar mi trabajo y el caso legítimo de mis clientes. Fabricados. El juez levantó uno de los papeles. Este es un contrato con su firma. Esta es una transferencia bancaria desde una cuenta asociada a su bufete. Estos son correos electrónicos enviados desde su dirección corporativa. ¿Me está diciendo que alguien falsificó todo esto? El licenciado Rodríguez comenzó a sudar. Su señoría, yo necesito tiempo para investigar cómo se obtuvieron estos documentos. Esto podría ser una violación de privacidad, una obtención ilegal de evidencia. Lo que veo aquí es un intento de fraude procesal, dijo el juez con voz dura. Veo a un abogado que conspiró con su cliente para presentar testimonio falso ante esta corte. Eso es un crimen, licenciado Rodríguez. Un crimen muy serio. El juez volteó hacia Diego. Señor, usted pagó $5,000 a un hombre llamado Roberto Campos para que mintiera sobre la señora Aurora Rivas en esta corte. Diego se quedó paralizado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Luisa lo miraba con horror, como si recién se estuviera dando cuenta de la magnitud de lo que habían hecho. Finalmente Diego murmuró: yo solo quería proteger nuestros intereses. Ella nos estaba quitando todo. No tuvimos otra opción. Siempre hay otra opción que no sea cometer perjurio, respondió el juez. Esta demanda queda desestimada inmediatamente. Además, estoy ordenando una investigación formal contra el licenciado Rodríguez por conducta antiética. Y señor Diego, usted y su esposa van a ser notificados de posibles cargos criminales por intento de fraude procesal. Esperen citatorios de la fiscalía. Vi cómo el rostro de Diego se ponía pálido. Vi cómo Luisa comenzaba a llorar en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Sentí una mezcla extraña de emociones. Satisfacción por la justicia. Tristeza por ver a mi hija en esa situación. Alivio de que finalmente todo esto estuviera terminando. El juez continuó: además, señora Rivas, quiero ofrecerle mis disculpas en nombre de este tribunal. Usted fue víctima de un intento deliberado de manipular el sistema legal. Eso es inaceptable. Su propiedad es legítimamente suya. Su esposo actuó correctamente al protegerla. Y cualquiera que intente quitarle lo que es suyo va a enfrentar las consecuencias completas de la ley. Cuando salimos de la corte, Carlos me abrazó. Lo logramos, Aurora. Ganamos. Pero yo no me sentía como una ganadora. Me sentía vacía. Porque sí, había ganado la batalla legal. Había protegido mi casa. Había demostrado que tenía razón. Pero había perdido a mi hija en el proceso. Y ninguna victoria legal podía llenar ese vacío. Esa noche, mientras empacaba mis cosas en casa de Amelia para finalmente regresar a mi hogar, recibí un mensaje de Luisa. Era largo, desesperado, lleno de disculpas y súplicas. Mamá, cometí un error terrible. Diego me convenció de que estábamos haciendo lo correcto. Me dijo que tú no necesitabas esa casa grande. Me hizo creer que éramos nosotros los que estábamos siendo justos. Pero ahora veo todo lo que hicimos. Todo lo que te lastimamos. El juez dijo que podríamos ir a prisión. Diego está buscando abogados que cobran fortunas. Estamos endeudados hasta el cuello. Los compradores nos demandaron por $200,000 por daños y perjuicios. No tenemos ese dinero. Vamos a perder todo. Por favor, mamá. Por favor, ayúdanos. Tú eres la única que puede salvarnos ahora. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era un puñal en mi corazón.
Porque incluso después de todo, incluso después de la humillación, del despojo, de las mentiras y el fraude, ella seguía siendo mi hija. Y yo seguía siendo su madre. Amelia vio mi expresión. ¿Qué pasó? Le mostré el mensaje. Amelia lo leyó y negó con la cabeza. Aurora, no. No puedes caer en esto otra vez. Esto es manipulación. Solo te está buscando porque te necesita. En cuanto resuelva sus problemas, va a volver a tratarte igual que antes. Lo sé, dije con voz quebrada. Sé que probablemente tienes razón. Pero Amelia, no puedo simplemente ignorarla. No puedo dejar que vaya a prisión. No puedo dejar que pierda todo, incluso si ella estuvo dispuesta a hacerme lo mismo a mí. Amelia me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. Aurora, escúchame bien. Si decides ayudarla, hazlo con condiciones muy claras. No puedes simplemente rescatarla y esperar que las cosas cambien mágicamente. Ella necesita enfrentar consecuencias reales. Necesita aprender. Necesita entender el dolor que te causó. Si la salvas sin más, solo vas a enseñarle que puede pisotearte una y otra vez sin que pase nada. Sus palabras eran sabias. Duras pero sabias. Pasé toda la noche despierta, pensando en qué hacer. Recordando cada momento de dolor. Cada humillación. Cada lágrima que derramé por culpa de las acciones de mi hija. Pero también recordando su risa de niña. Sus abrazos. Los momentos buenos que alguna vez compartimos antes de que el dinero lo arruinara todo. A la mañana siguiente, llamé a Carlos. Necesito que redactes un documento. Un acuerdo legal muy específico entre Luisa y yo. ¿Vas a ayudarla?, preguntó Carlos con sorpresa y algo de decepción en su voz. Voy a darle una oportunidad de redimirse, respondí. Pero con condiciones que no son negociables. Si ella las rechaza, entonces que enfrente las consecuencias sola. Pero necesito saber que al menos lo intenté. Necesito poder mirarme al espejo y saber que fui mejor persona que ella. Carlos suspiró. Está bien. Dime qué condiciones quieres. Durante las siguientes 2 horas, dictamos punto por punto lo que yo necesitaba que quedara en ese documento. Cuando terminamos, Carlos dijo: Aurora, esto es justo. Más que justo. Es generoso considerando todo lo que pasó. Pero necesito advertirte algo. Si Luisa acepta esto y luego lo rompe, no habrá segunda oportunidad. Las consecuencias legales van a ser devastadoras para ella. Lo sé, respondí. Y ella también necesita saberlo. Esa tarde, Carlos envió el documento al nuevo abogado de Luisa. Un hombre más modesto que Rodríguez, alguien que trabajaba con lo poco que ellos podían pagar ahora. 1 hora después, mi teléfono sonó. Era Luisa. Su voz sonaba diferente. Pequeña. Asustada. Real. Mamá, recibimos el documento que tu abogado envió. ¿Realmente estás dispuesta a hacer esto? ¿A ayudarnos después de todo lo que hicimos? Lee el documento completo, Luisa, dije con firmeza. Lee cada palabra, cada condición. Y piensa muy bien si puedes cumplirlas. Porque si aceptas y luego fallas, no voy a estar ahí para salvarte de nuevo. Esta es tu única oportunidad de arreglar las cosas. Lo estoy leyendo ahora, dijo con voz temblorosa. Dice que tú pagarás la demanda de los compradores. Los $200,000. Correcto, confirmé. Usaré mis ahorros. Todo lo que guardé durante años. Lo perderé todo para salvarte a ti. Pero a cambio, tú vas a cumplir con lo que ese documento dice. Escuché cómo respiraba profundamente. Dice que Diego y yo tenemos que mudarnos de la casa inmediatamente. Que tenemos prohibido vivir ahí. Que la casa es tuya y solo tuya. Así es, respondí. Esa casa es mi hogar. No un hotel donde ustedes pueden quedarse cuando les convenga. Si quieren visitarme, pueden hacerlo. Pero con aviso previo. Con respeto. Como invitados, no como dueños. Entiendo, murmuró Luisa. También dice que Diego tiene que escribir una carta de disculpa pública. Que tiene que reconocer lo que hizo. Y que si alguna vez vuelve a tratarte mal, el acuerdo se cancela automáticamente. Exacto, dije.
Necesito saber que él entiende la gravedad de sus acciones. Que no fue solo un error pequeño. Que intentó destruir a una mujer mayor para beneficio propio. Y el mundo necesita saber el tipo de hombre que es. Luisa estaba llorando ahora. Podía escuchar sus sollozos entrecortados. Mamá, ¿tú me perdonas? Después de todo esto, ¿realmente puedes perdonarme? Esa pregunta me golpeó en el centro del corazón. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran por mis mejillas. Luisa, eres mi hija. Siempre vas a ser mi hija. Pero el perdón no significa olvidar. No significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que estoy dispuesta a darte una oportunidad de demostrar que puedes cambiar. Que puedes ser mejor. Pero esa oportunidad viene con responsabilidades. Con consecuencias si fallas. ¿Puedes aceptar eso? Sí, respondió entre sollozos. Sí, mamá. Acepto todo. Voy a cumplir cada condición. Te lo prometo. Diego también lo hará. Él está aquí conmigo. Está llorando. Dice que lo siente mucho. Que perdió la cabeza por la codicia. Que nunca debió tratarte así. Las palabras son fáciles, Luisa, dije con cansancio. Lo que importa son las acciones. Firma ese documento. Múdense de mi casa esta semana. Y empiecen a demostrarme que realmente cambiaron. No con promesas. Con hechos. 3 días después, recibí el documento firmado. Luisa y Diego habían aceptado todas las condiciones. Carlos procedió inmediatamente. Negoció con los compradores. Les pagó los $200,000 de mis ahorros. Cada centavo que yo había guardado durante décadas. Mi fondo para emergencias. Mi red de seguridad. Todo se fue para salvar a mi hija de las consecuencias de sus propias acciones. Cuando Carlos me mostró el comprobante de la transferencia, sentí un dolor físico en el pecho. Ese dinero representaba años de mi vida. Años de sacrificios. De no comprarme cosas que quería. De ahorrar cada dólar. Y ahora todo había desaparecido. ¿Estás segura de esto, Aurora?, preguntó Carlos. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Ese dinero se va para siempre. Estoy segura, respondí, aunque mi voz temblaba. No lo hago por el dinero. Lo hago porque necesito poder dormir por las noches sabiendo que hice lo correcto. Que fui la madre que mi hija no fue conmigo. Al día siguiente, regresé a mi casa. La casa que había defendido con tanta ferocidad. Cuando abrí la puerta con mis propias llaves, las lágrimas comenzaron a caer. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Mi sofá. Mis fotos en las paredes. Mi jardín visible desde la ventana de la sala. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, sintiendo la paz de estar finalmente en mi hogar. Pero la casa estaba vacía. Luisa y Diego se habían mudado como prometieron. Habían dejado todo limpio. Habían dejado una nota sobre la mesa de la cocina. Con manos temblorosas, la abrí y leí. Mamá, no tenemos palabras para expresar lo arrepentidos que estamos. Nos mudamos a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Estamos empezando de cero. Buscando trabajo. Tratando de reconstruir nuestras vidas. Pero sobre todo, tratando de convertirnos en personas que merezcan tu perdón. Gracias por salvarnos cuando no lo merecíamos. Nunca olvidaremos esto. Con amor y vergüenza eterna, Luisa. Me senté en mi sofá, sosteniendo esa nota, y lloré. Lloré por todo lo perdido. Lloré por todo lo ganado. Lloré por el dinero que ya no tenía. Lloré por la hija que tal vez algún día recuperaría. 2 semanas después, Diego publicó su carta de disculpa en las redes sociales como el acuerdo requería. Era honesta. Era cruda. Admitía cada error. Cada mentira. Cada intento de manipulación. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas comentaron. Algunos lo condenaron. Otros admiraron su valentía al admitir sus fallas. Pero todos entendieron el mensaje. Aurora Rivas había sido víctima de abuso familiar y había logrado defenderse. Amelia vino a visitarme una tarde con un pastel que había horneado. Nos sentamos en mi jardín, donde las rosas que planté hace 20 años seguían floreciendo. ¿Cómo te sientes?,
Me preguntó. No lo sé, admití. Por un lado, gané. Tengo mi casa. Tengo mi dignidad. Luisa y Diego están enfrentando las consecuencias. Por otro lado, perdí todos mis ahorros. No tengo red de seguridad. Y mi relación con mi hija está rota, tal vez para siempre. Pero estás viva, dijo Amelia. Estás en tu casa. Y tienes tu orgullo intacto. Eso es más de lo que muchas personas pueden decir, Aurora. Muchas personas en tu situación simplemente se habrían rendido. Habrían firmado lo que les pusieran enfrente. Habrían aceptado ser tratadas como basura porque era más fácil que pelear. Pero tú peleaste. Y ganaste lo más importante, el respeto por ti misma. Los meses pasaron lentamente. Mi vida encontró un nuevo ritmo. Un ritmo más tranquilo, más solitario, pero también más digno. Me levantaba cada mañana en mi propia casa, preparaba mi café en mi propia cocina, y me sentaba en mi jardín a ver cómo el sol iluminaba las flores que yo misma había plantado. Era una vida simple, pero era mía. Nadie podía quitármela. Nadie podía hacerme sentir que no merecía estar ahí. Amelia venía a visitarme 2 veces por semana. Compartíamos té, conversábamos sobre la vida, sobre los vecinos, sobre todo y nada. Ella se había convertido en más que mi amiga. Era mi hermana. La familia que yo misma elegí cuando la familia de sangre me falló. Carlos también pasaba ocasionalmente, trayendo documentos para que firmara, asegurándose de que todo estuviera en orden. Aurora, quiero que sepas algo, me dijo un día. Lo que hiciste, la forma en que te defendiste, ha inspirado a otras personas. He tenido 3 casos similares en los últimos meses. Personas mayores cuyos hijos intentan despojarlos de sus propiedades. Y todos me llegan diciendo, si la señora Aurora pudo hacerlo, yo también puedo. Creaste un precedente. Le diste esperanza a gente que pensaba que no tenía opciones. Sus palabras me llenaron de una satisfacción que no esperaba. Tal vez mi sufrimiento había servido para algo más grande. Tal vez mi historia podía ayudar a otros a no convertirse en víctimas silenciosas. Luisa me llamaba cada domingo. Al principio, las conversaciones eran incómodas, llenas de silencios pesados y palabras cuidadosas. Pero poco a poco, semana tras semana, algo empezó a cambiar. Ella me contaba sobre su nueva vida, sobre el trabajo que había conseguido en una oficina administrativa, sobre cómo Diego estaba trabajando como vendedor en una tienda de electrónicos. No ganaban mucho, pero era honesto. Era digno. Era suyo. Mamá, ¿sabes qué es lo más extraño?, me dijo una tarde durante una de nuestras llamadas. Ahora que no tenemos nada, ahora que vivimos en un apartamento pequeño y tenemos que contar cada dólar, Diego y yo estamos más felices que nunca. Ya no peleamos por dinero. Ya no nos consumimos con la codicia. Solo vivimos. Simplemente vivimos. Y me doy cuenta de que todo lo que perdimos con lo que pasó, lo merecíamos perder. Porque nos había convertido en monstruos. Escuché sus palabras y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi hija estaba realmente cambiando. De que las lecciones habían sido aprendidas. De que el sufrimiento no había sido en vano. 6 meses después del juicio, Luisa me pidió permiso para visitarme. No para quedarse. Solo para tomar café. Para hablar. Acepté con el corazón acelerado. Cuando llegó a mi puerta, casi no la reconocí. Se veía diferente. Más delgada, más humilde, con ropa simple pero limpia. Sus ojos ya no tenían esa dureza que había desarrollado con Diego. Había algo más suave ahí. Algo genuino. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde alguna vez Diego me había dicho que entrara por la puerta trasera. El silencio entre nosotras era denso, pero no incómodo. Finalmente, Luisa habló. Mamá, he estado yendo a terapia. 1 vez por semana. No podemos pagar mucho, pero encontré una clínica comunitaria que ofrece sesiones a bajo costo. Y en esas sesiones, he estado trabajando en entender cómo llegué a convertirme en la persona que te hizo tanto daño. La miré sin interrumpir. Necesitaba escuchar esto. Mi terapeuta me hizo ver algo que nunca había querido admitir, continuó Luisa con lágrimas en los ojos. Toda mi vida, tú me diste todo. Todo lo que pedí, lo tuve.
Nunca tuve que luchar por nada. Nunca tuve que valorar nada porque siempre estaba ahí, dado por ti. Y cuando conocí a Diego, cuando él me mostró un mundo de ambición y dinero, yo pensé que eso era lo que me faltaba. Pensé que el problema era que no teníamos suficiente. Pero el problema real era que yo nunca aprendí a apreciar lo que tenía. Especialmente a ti. Sus palabras me partieron el corazón, pero no las detuve. Ella necesitaba decir esto. Y yo necesitaba escucharlo. Te traté como si fueras un obstáculo, siguió diciendo mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Como si tu vida ya no importara porque eras vieja. Como si tus sentimientos fueran menos importantes que nuestros planes. Y mamá, no hay palabras para expresar lo arrepentida que estoy. No hay forma de devolverte los $200,000 que perdiste por salvarnos. No hay forma de borrar el dolor que te causé. Pero quiero que sepas que cada día trabajo en ser mejor. Cada día intento ser la hija que tú merecías tener desde el principio. Tomé su mano entre las mías. Estaba temblando. Luisa, el dinero se fue y no va a volver. Y está bien. Porque el dinero solo sirve si lo usas para algo que importa. Y salvarte a ti, darle una oportunidad de redención, eso importaba. Pero necesito que entiendas algo. El perdón no es instantáneo. No se da con una conversación bonita. Se construye día a día, acción por acción. Necesito ver que realmente cambiaste. No solo en palabras, sino en hechos. Lo sé, asintió Luisa. Y por eso no te estoy pidiendo que olvidemos lo que pasó. No te estoy pidiendo que finjamos que somos una familia normal otra vez. Solo te estoy pidiendo la oportunidad de demostrarte, poco a poco, que puedo ser diferente. Que puedo ser la hija que necesitas. Esa conversación fue el inicio de algo nuevo. No era la relación madre-hija que teníamos antes. Esa relación había muerto. Pero era el nacimiento de algo diferente. Algo más honesto. Más real. Construido sobre verdades difíciles en lugar de ilusiones cómodas. Diego también vino una semana después. Solo. Sin Luisa. Tocó la puerta con timidez y cuando abrí, vi a un hombre completamente diferente del que había conocido. Ya no tenía esa arrogancia. Esa sonrisa de vendedor. Esa mirada que siempre estaba calculando cuánto valía cada cosa. Señora Aurora, dijo con voz quebrada. Sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que probablemente me odia. Y lo entiendo. Me lo merezco. Pero necesitaba venir a decirle algo en persona, sin esconderme detrás de cartas o mensajes. Lo que le hice fue imperdonable. Yo convertí a Luisa en alguien que nunca debió ser. Yo planté las semillas de codicia en nuestra relación. Yo la convencí de que usted era el problema cuando en realidad nosotros éramos el problema. Y por eso, voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar el daño que causé. ¿Cómo planeas hacer eso?, pregunté sin emoción en mi voz. No lo sé todavía, admitió. Pero empiezo por ser honesto. Por trabajar duro. Por tratar a Luisa con respeto y amor real, no con manipulación. Y algún día, cuando tengamos los medios, quiero empezar a devolver aunque sea una pequeña parte de esos $200,000. Sé que tomará años. Tal vez décadas. Tal vez nunca logremos devolverlo todo. Pero necesito intentarlo. Necesito que sepa que no me voy a esconder de lo que hice. Lo miré fijamente, buscando señales de manipulación, de falsedad. Pero solo vi vergüenza genuina, arrepentimiento real. Diego, no necesito el dinero de vuelta. Necesito que cuides a mi hija, que la trates bien, que nunca más la conviertas en una persona capaz de echar a su propia madre a la calle. Eso es lo único que quiero de ti. Él asintió, incapaz de hablar, y se fue con los hombros caídos bajo el peso de su propia culpa. Un año después del juicio, organicé una pequeña cena en mi casa. Invité a Amelia, a Carlos, a Luisa y a Diego. Fue extraño tenerlos a todos juntos. Fue incómodo al principio. Pero mientras comíamos el guiso que había preparado, mientras conversábamos sobre cosas simples como el clima y las noticias, sentí algo que no había sentido en años. Sentí paz. No era la familia perfecta que alguna vez soñé tener. Estaba rota, cicatrizada, marcada por batallas que nunca debieron haberse peleado. Pero era real.
Era honesta. Y tal vez eso era más valioso que la perfección. Después de la cena, cuando todos se habían ido y yo estaba sola lavando los platos, miré por la ventana de mi cocina hacia el jardín. Las rosas seguían floreciendo. Las mismas rosas que había plantado hace 20 años. Habían sobrevivido sequías, heladas, descuido. Y seguían ahí. Hermosas. Resilientes. Fuertes. Como yo. Había perdido $200,000. Había perdido años de tranquilidad. Había perdido la ilusión de tener una familia perfecta. Pero había ganado algo que ningún dinero podía comprar. Había ganado mi dignidad. Había ganado el respeto por mí misma. Había ganado la certeza de que podía defenderme cuando el mundo intentaba pisotearme. Y esa noche, mientras me acostaba en mi propia cama, en mi propia casa, bajo mi propio techo, sonreí. Porque finalmente entendí algo importante. La verdadera riqueza no está en el dinero que tienes en el banco. Está en saber quién eres. En defender lo que es tuyo. En no permitir que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te convierta en víctima. Mi hija me había echado de casa. Había cambiado las cerraduras. Había intentado robarme todo. Pero yo había peleado. Había ganado. Y más importante aún, le había enseñado una lección que ella nunca olvidaría. Que una madre puede ser amable. Puede ser generosa. Puede perdonar. Pero nunca, nunca debe ser subestimada. Porque cuando una mujer decide defenderse, cuando decide que ya basta, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla. Y esa fue la lección más valiosa que le dejé a Luisa. No con palabras. No con sermones. Sino con acciones. Con valentía. Con dignidad. Cerré los ojos y me dormí en paz. En mi casa. En mi hogar. Donde siempre debí estar. Porque al final, yo gané. No solo la casa. Gané algo mucho más valioso. Gané mi vida de vuelta.